Buen día, chicos. Tema que está en el permanente es el de cuerpo semi-infinito. Entonces, ese es el tema que vamos a ver en esta clase. ¿De dónde surge el concepto de cuerpo semi-infinito? Hay situaciones, por ejemplo, como el caso de... Hay dos casos concretos. El primer caso es el caso del suelo. Sabemos que es una parte de la Tierra. Entonces, consideramos la Tierra tiene su forma esférica y analizar en un sector, en un segmento de la Tierra, acá, solamente acá. ¿Qué observamos? Haciendo un corte en este, vamos, que transfiere calor entre el suelo y el medio ambiente. El medio ambiente está en contacto con el suelo. El medio ambiente tiene infinito. Y el suelo tiene una temperatura, vamos a llamar T sub B. Dependiendo de la diferencia de temperaturas, existirá transmitido, ya sea del medio al suelo, o suponiendo que la temperatura del medio sea menor que la del suelo. Que la temperatura T infinito menor a la temperatura del suelo. ¿Qué va a suceder? Va a existir calor transmitido al medio. Este estudio, condiciones estoy observando un detalle. Fíjese que interviene, entonces no es un problema de conducción permanente, es un problema de conducción. Mil disculpas, estoy adelantando. Entonces, obviamente, lo vamos a tratar de conducción no permanente. Es función del tiempo. Y conducción permanente no es función del tiempo. Entonces, estamos construyendo muy bien. Sin embargo, para completar este capítulo de un permanente, hay un tema más, el tema de los problemas complejos de la conducción. Permítanme para este material. Acá. Entonces, estamos capítulo 2. Problemas con flame permanente. Tengo un capítulo, un material que está preparado para eso. Problema, me parece que es este. Sí, este es el problema y la teoría vamos a rescatar también. Entonces,
problema. Vamos a ver. Bien, entonces decía, para completar el capítulo permanente, vamos a ver el test complejos de la conducción permanente. ¿Por qué un problema como producción permanente? Es aquel en el que la determinación de transferencia de calor es muy complicado o hacer. Este caso también se lo identifica como un problema de bidireccional. Casos en los que al querer aplicar la ecuación dada de la forma K, ya, gradiente de espesor, el área es lo más complicado. Ya hemos visto que de superficies cilíndricas, cuerpos cilíndricos, cuerpos esféricos y planas, no tenemos mayor inconveniente con el área. En el caso de conductos cilíndricos, paredes es logarítmica. En el caso de esferas, el área se llama área verdadera. En el caso de paredes planas, el área no es ningún problema. Pero hay geometrías en las que sí, la determinación de esta área para resolver es muy complicado. Por ejemplo, cuando se presentan una sección de esta forma, una sección de esta forma, puede haber muchos casos en el que tengamos esta dificultad, en los que tengamos esa dificultad, o esta. El problema es el tema del área. Puede ser esta forma geométrica, otras. Es cierto que podemos evaluar el área externa a sub 0 y el área interna a sub i. En todos los casos no hay a sub 0 y a sub i. Pero si consideramos una partir de estas dos, es i más a sub 0 sobre 2, un área media. El resultado va a estar muy alejado de lo correcto. Entonces, no es el método adecuado recurrir a un valor medio de áreas. Entonces, para resolver el problema del área, se han desarrollado varios métodos. Aquí estamos mencionando el método numérico, el método de mapas, el método de relajación por analogía eléctrica, etcétera, etcétera. Hay muchos métodos. Incluso hay métodos, es decir, que no tienen base matemática, sino por observación. Han sido deducidos por observación
Hay varios métodos. En los libros de transferencia de calor se mencionan en que se hacen alguna práctica de alguno de los métodos más empleados son el método numérico y el método de acciones. En el PITS, la aplicación del método por analogía eléctrica. Pero estos dos métodos los hacen todos los libros. Entonces, vamos a ir describiendo estos dos métodos. El método numérico, capas de dos dimensiones. Ahora, estos métodos resuelven problemas llamados complejos, pero también resuelven problemas direccionales. Es decir, si estas representan las secciones de conductos, entonces se entiende que el calor sus direcciones. Tomas de sistema de coordenadas, digamos, en X y en Y. X y Y. Tenemos dos direcciones de flujo de calor, es decir, el calor en la y el calor en la X. Entonces, con este método resolvemos problemas también. Entonces, estos métodos tienen que resolver los casos cuando no es posible en correcta, un área correcta A, y resolver problemas bidireccional en las direcciones X y Y. En algunos libros, como un capítulo, encuentra el caso de flujo va a encontrar que se refieren a estos métodos para resolver esos problemas. Empezamos con el método numérico. Como indica su nombre, considerar un elemento finito, es decir, identificar en la sección o más elementos finitos. Y para hacer se elabora una malla, es decir, todos iguales, en este caso, delta X igual. En todas estas divisiones tomamos en cuenta en las divisiones horizontales y lo mismo en las divisiones tomamos un delta Y. Todos los espacios son los mismos. Delta X en sentido horizontal, vertical, delta Y. Pero con esta característica iguales. Entonces, dividiendo de esta forma, identificamos horizontal y vertical. Y a través de estos puntos trazamos líneas. Y resultan el resultado final es una malla. Líneas verticales y líneas al trazar estas líneas verticales y horizontales, lo que estamos logrando malla. En otras palabras, estamos enmallando la sección. ¿Qué objetivo? Con el objetivo de identificar dos tipos de puntos o llamados nodos internos, que serían estos. Aquí estamos indicando un nodo interno, es este. Se encuentra dentro de la sección de internos. Y los nodos externos, como indica su nombre, son sobre las superficies. Como esta es la superficie, a este nodo se llamará nodo externo de la cara externa. Y existen nodos sobre la superficie.
superficie. Por eso se llaman nodos externos de la cara interna. Resulta un elemento que es prácticamente un cuadrado. Como es pequeño, obviamente depende de los valores de delta X. A este elemento se llama elemento finito. Siendo en el interior de la sección un elemento finito de dimensiones delta X a delta Y. Este elemento finito, vértices, es decir, claro, es un cuadrado con 4 esquinas. Cada esquina es un nodo. Es un nodo. Entonces, de esta manera identificamos los internos, se serían los nodos internos. Y también lo interesante ahora es que tienen nodos internos, bueno, serían nodos externos. Todos estos nodos se encuentran a la temperatura. Y los nodos externos de la cara externa, todos ellos tienen una temperatura conocida de cero. Los nodos internos no se conocen las temperaturas. Entonces, el método numérico nos da un resultado, conocer las temperaturas de los nodos. Ese es el propósito, ese es el objetivo, conocer las temperaturas de internos, pero conociendo las temperaturas de los nodos externos. Entonces, ese es el resultado aplicando el método numérico. En inglés, la oración de malla se llama netting. Esa se conoce como el netting. Net es malla. Entonces, netting es la acción o enmallado. Es el netting. Bien, todo lo que resulta se llama elemento finito. Aquí tenemos una parte de la sección y nodos identificados. Ahora, observando un poquito más, con un poquito más de detalle, tenemos este ya, cuyas dimensiones son delta X igual a delta Y. Ahora, encontrar la expresión que nos va a ayudar a hallar las temperaturas desconocernos. Vamos en matemática. A partir del C en un punto nodal N. Entonces, en referencia a esta figura, si este es el nodo de interés sobre el cual estamos realizando el análisis, nodo N, de nodos que los vamos a identificar, 2. Este sería el 3 y este el 4. Entonces, planteamos un balance. Decimos, el calor que se transmite del nodo 1, lo vamos a ilustrar de esta forma. Este calor, más del nodo 2 al nodo N, más el calor que va del nodo 3 al nodo N, y más del nodo 4 al nodo N, es igual, llega al nodo N.
Aquí tenemos. Ahora está descrito el balance, calor que se transmite del nodo N, del 2 al nodo N, del 3 nodo N y del 4 nodo N. Es la energía que queda en el nodo N, más resumida. Calor que se dirige desde 2 a N más de 3 a N, de 4 a N, es la energía del nodo N. Ahora, escribimos las expresiones de calor. K por área, por la diferencia entre el nodo 1 y el nodo N sobre el espesor delta X. Ahora es en la dirección Y. 2 menos T sub N, el espesor es delta Y. El 3 del 3 al nodo N es en la dirección X. Temperatura 3 menos temperatura del nodo N sobre delta X y así. Otro, expresiones de calor transmitido. Y reemplazamos. Aquí ya mostramos entonces cómo hemos hecho esto. Trazar en cada uno de los términos las expresiones. Es decir, K por área en X, la diferencia de temperatura, T sub 1 menos T sub N, sobre del más expresión de calor K por A sub Y, en la dirección Y, por la diferencia de temperaturas, T sub menos T sub N, sobre delta Y. Entonces vamos reemplazando e igualando al calor o la energía que llega al nodo. Pero aquí hay algo importante. N se lo considera como un sumidero de calor. El principio básico de la conducción, por ejemplo, cuando tenemos dos paredes en serie, el calor a través de toda esta pared es igual al calor que pasa a través de toda la pared e igual al calor de la pared y de esta pared. Es decir, hemos indicado que este calor a través de toda la pared es al calor que pasa a través de este material A e igual al calor que pasa a través, vamos a llamar B. Es decir, el calor no se detiene, simplemente pasa. Entonces, expresado que el calor a través es igual al calor a través de A, del material A, e a través del material B. El calor no se detiene, simplemente pasa. Entonces, en este análisis, el calor no se detiene, N actúa como un sumidero. Entonces, toda energía que llega al nodo N, ¿qué es un sumidero? Eso lo vemos, por ejemplo, lavaplatos de nuestras casas, que se usa en el lavaplatos una vez que se saca la sumidero de calor. En las esquinas cuando llueve, el agua de esos sumideros, ¿cierto? Que se canaliza, etcétera, pero no tenemos agua cuando los sumideros de las esquinas están con buen mantenimiento, no, etcétera, etcétera, el agua de lluvia se pierde ahí.
Entonces, estas expresiones van a estar, va a estar igualado a 0. Como el coeficiente cae y las áreas A sub X es igual a A sub Y, bien, los espesores son los mismos, es igual a delta Y, entonces la expresión de esta manera, solamente temperaturas. Agrupando estos términos, vemos que la temperatura del nodo no es más que la media aritmética de las temperaturas adyacentes, más T sub 2, más T sub 3, más 4, sobre 4. Es una media aritmética. Entonces, esta es la expresión básica que se utiliza en este método. La temperatura de cualquier nodo se puede hallar como la media aritmética de las temperaturas de los nodos. Entonces, mediante esta expresión podemos sistema para todos los nodos internos. Y resolviendo ese sistema de ecuaciones, pues las incógnitas, las temperaturas de los nodos internos. Entonces, eso es lo que decimos aquí. Esta medición de temperaturas en un cuerpo, conociendo las temperaturas T sub I y T sub 0 de las caras externas. Y entonces, de esta manera se aplica este método a partir de esta expresión que no es más que la media aritmética, temperaturas de los nodos que al nodo de interés, que sería en este caso el nodo N. Obviamente, la temperatura tenemos que conocer los nodos 1, 2, 3 y 4. Pero vamos a ver que muchas de estas temperaturas, pero planteando un sistema, podemos resolver todas las incógnitas que se refieren a las temperaturas de los nodos internos. Eso lo vamos a hacer cuando va a un problema. Se trata el método numérico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y que podría explicar de nuevo por qué el cero no debía más bien acumularse? Como explicaba, la condición de la conducción permanente es que el calor no se detiene. El calor a través de dos materiales en serie es igual al calor que pasa a través de un material A e igual al calor que pasa a través de otro material que sería el material B. Entonces el calor simplemente pasa. En este caso, en este entendido, el nodo 1 al nodo N más el calor que va del nodo 2 al nodo N y el calor que va del nodo 3 al B tampoco tendrá, es decir, acumularse en el nodo N. Entonces, eso no suceda. Para que no se acumule en el nodo N, el calor en el nodo N tiene que ser 0. Por tanto, el calor que va del nodo N más el calor que va del nodo 2 al nodo N, etcétera, etcétera, tiene que ser 0. Eso significa que él llega al nodo N, se
el nodo N se constituye como un sumidero de calor. Eso responde. En otra situación, ¿qué pasaría? Que toda la energía térmica parte de los nodos 1, 2, se acumula en N. ¿Y qué va a suceder con N? Su temperatura va a ir subiendo con el tiempo o va incrementando. Y esa es la condición que se aplica cuando lleguemos a la conducción no, pero estamos en permanente. Por eso es que toda la energía que llega al nodo N se considera como cero. Cuando lleguemos al capítulo de la conducción permanente, no permanente, ahí no sucede que la energía aquí acumula y va. ¿Y cuál es el efecto? La temperatura del nodo N, que va con el tiempo. Los de calor hacen o logran ese efecto de incrementar la temperatura del nodo N. Pero en el caso, para que se cumpla esta condición, se debe considerar que el nodo N actúa como un de calor. Por tanto, el calor que llegue es prácticamente cero. El calor simplemente pasa. No sé si como más claro. Bien, continuamos. Ya. Entonces, vamos al método de mapas de 2 dimensiones. Entonces, las que vamos a analizar es también, puede ser una sección como esta, elabora un mapa sobre la base de líneas. Bueno, yo prefiero esta sección. Una sección como esta y la sección interna también cuadrada, digamos. Los ejes de simetría a ver, voy a prolongar. Estos son los ejes de simetría. Como es en esta sección, entonces lo que sucede con la cuarta parte de la sección sucede con las demás. Por eso es que se analiza solamente una cuarta parte de la sección, digamos, esta parte. Ahora, para elaborar, muy similar a lo que hice anteriormente, divido en partes iguales, digamos en 4 partes, y cada parte es delta X. Y en sentido vertical ir en 4 partes. Bueno, dependiendo de las dimensiones, pues partes. Todo depende de las dimensiones. Ahora, en sentido vertical es delta Y, y en sentido horizontal cada parte es delta X. La característica, como anteriormente, es que X es igual a delta Y. En el método de nuestros puntos hemos trazado líneas horizontales para conseguir una malla, ¿verdad? Y el elemento de la malla es un elemento finito. Pero ahora lo que hago es trazar curvas. Y voy a explicar por qué lo estoy haciendo de esta forma. A partir de este punto voy a trazar una. Aquí también 4 partes. Y tengo una curva.
En este punto también trazo otra curva, un poquito más alejada. Y así, esta va a estar más alejada todavía. ¿Qué estoy trazando? Que se llaman isolíneas. Estas curvas son líneas. Iso significa lo mismo, pero en el sentido de que presentan es lo mismo. A ver, para que tengan una idea, líneas oran en muchas áreas, por ejemplo, en topografía, presentar una montaña en un plano. Esta es la montaña. Queremos representar en el plano. Se trazan planos de corte. Digamos, por la punta, por la cima, hay un plano de corte y a cierta distancia voy trazando planos de corte hasta llegar a la base. Entonces, las representaciones de estos planos de corte llamaré 1 a este 2, a este 3, 4, 5 y la base que sea 6. La representación, ¿cómo sería? Este es el plano. Entonces, este plano de corte únicamente va a ser un punto, porque es la cima de la montaña, ¿verdad? Es un punto. El segundo corte de esta forma, obviamente irregular, porque es una montaña. Entonces, la representación de lo efectuado por el plano 2 sería de esta manera. 2. El plano de corte 3 tal vez sea así. 4. Plano de corte 4. 5. Y 6 es la base. 6 es el plano C. De esa manera, yo represento en el plano a esta montaña. Lo interesante es que yo puedo identificar las alturas. Digamos que esta altura, a partir de esta base, tenga la altura de esta montaña, obviamente que tendría que ser el nivel de acá. Entonces, sobre una cierta altura, entonces estoy midiendo, que no sea 2 metros. A parar podría llegar a unos 5.000 metros o 4.000, pero es nivel del mar. Y la diferencia no es el nivel del mar, altura yo estoy considerando 0. Entonces, 500 metros. Entonces, puedo identificar este nivel de referencia como 500. 500. Planos de corte 1, 2, 3, a partir de la base. 1, 2, 3, 4, 5. Cada 100 metros, si se dan, estoy definiendo planos. Cada 100 metros. Entonces, si esto es 500, este corte será 4. Este otro corte será 300. Nota mucho. 200, 100 y el plano de referencia 0. Entonces,
Estoy de los planos de corte y con altura. Este punto está el pico, luego viene 400, luego 300, 200, 100. A estas líneas las llamo líneas, isolíneas. ¿Por qué isolíneas? Porque representan la misma altura. Por ejemplo, presenta una altura de 400 metros, la tercera 300 metros. Es decir, ubicado sobre esta, el corte efectuado, cualquier punto está a la misma altura. Por eso se llama y significa lo mismo. Entonces, volviendo a lo nuestro. Estas curvas trazadas isolíneas, pero estamos en representan temperaturas. Entonces, si es la temperatura de esta superficie, llamar T sub I, y también la temperatura de la superficie externa, T sub 0, esta isoterma se hallará a la temperatura T sub 1. Todo ubicado, esta isoterma va a tener la misma temperatura T sub 1. Va a corresponder a la temperatura T sub 2. En cualquier punto ubicado sobre esta terma tiene la misma temperatura, en este caso T sub 2, y esta tercera voy a ubicar con T sub 3, lo mismo. Cualquier punto sobre esta curva va a tener la misma temperatura que sería T sub. Entonces, lo que trazo son isotermas. Si T sub I mayor a T sub, en este entendido, T sub será mayor y T sub 1 será mayor a T sub 2, T será mayor a T sub 3 y por supuesto T sub 3 será mayor a T sub 0. Bien, he trazado. Ahora, ¿por qué esta línea está muy próxima a la esquina, a este vértice, y es alejando? Realizar estos trazos recurro a la analogía que existe con el área fluida. Ustedes en mecánica de seguridad han visto, han analizado esta situación de las líneas de corriente. En un codo, en el codo de un conducto por el que circula un fluido, ¿cómo se trazan las líneas? Con un criterio. Digamos, esta es la entrada y esta es la salida. En la entrada, que el perfil de velocidad es de esta manera. Bien. Son velocidades, digamos, y P en esta esquina. El perfil de velocidades que lo estamos construyendo así, de esta manera, se distorsiona. Es decir, voy a identificar esta parte, este perfil de velocidades. Pues prácticamente cero acá. Este sería un poquito más grande, mayor. En otras palabras, si la molécula que anda a través de esta línea de corriente
circula que las otras moléculas, aquí voy a identificar una molécula, lo mismo acá, una molécula de agua, que es una corriente de agua. Todas estas moléculas están con la misma velocidad, por eso lo dibujo de esta manera. Pero cuando esquina, esta molécula prácticamente se detiene, no tiene movimiento, tiene un poco más velocidad. Esta está quieta, la velocidad es pequeña, esta mayor velocidad, esta más, y la del extremo muchísimo más. Cuando llega a esta, otra vez se restituye el perfil de velocidades inicial. Entonces, lo que pasa en el movimiento de los fluidos a través de una, se restituye el perfil. Otra vez todas las moléculas están moviéndose con la misma velocidad. Entonces, ahora, si identifico los perfiles de velocidad, es decir, las de corriente que representen las velocidades, voy a dibujar esta línea muy apegada a esta, que corresponderá un poquito alejada, a esta alejada, etcétera, etcétera. Entonces, utilizo la analogía que existe con el área, ¿no?, muy parecida. Y existe en todo lo que significa flujo. Y está eso. Flujo térmico o calor, fluido o caudal. ¿Verdad? Hemos hablado bastante sobre las analogías. Entonces, estas líneas dibujadas son similares a las líneas de corriente. Y es también, ustedes lo han practicado. Siempre me gusta referirme a esto porque, bueno, me imagino que ustedes han hecho, la mayoría han hecho servicio premilitar. En la formación de escuadras, como nos imaginaremos militares aquí, están en un desfile y tienen que hacer esta conversión, este giro. La escuadra debe mantenerse alineada, ¿verdad? Cuando se pasa a la esquina, otra vez, si aquí están alineados, pero en esta parte, ¿están alineados? No están alineados. ¿Cómo hacen el giro? Este premilitar simplemente gira, sin moverse, sin desplazarse, solamente es un movimiento de su mismo lugar. Este se desplaza con un poquito con un poquito más de velocidad, y este prácticamente corre para que cuando se llegue a este lugar, que sería, digamos, la salida, alineado con el resto de compañeros. Entonces, este premilitar hace con más velocidad, el que le sigue con media y así, y este prácticamente no se desplaza, simplemente gira. Y cuando una vez estén alineados, la velocidad con la que se desplazan es la misma para estar alineados como escuadra. Entonces la analogía se da en muchos campos, viendo esa analogía que es muy bonita y ustedes han practicado. La marcha en escuadras, el alineamiento, etcétera, ustedes lo han practicado. Entonces, esa es la analogía que se para realizar estos trazos de las islas. Bien, pero el mapa no está completo. De completo debemos trazar líneas ahora a partir de estos puntos. Y los hemos utilizado a estos puntos y a estos puntos. Ahora
utilizados para, a partir de estos, dar trazos con una característica. Les voy a explicar. Realizo a partir de este punto un trazo. De este otro trazo. De este trazo y también este trazo. De este y así. Estos trazos realizados tienen una característica. Y es que entre el trazo realizado y la isoma debe formar de 90 grados. Esa es la característica. Por eso es que conseguimos los llamados cuadrados curvilíneos. Entre línea trazada, la característica es 90 grados. Aquí hay 90 grados o ángulo normal. Y de esa lo que se llama cuadrado curvilíneo. Este es un cuadrado curvilíneo. Entonces los cuadrados que resultan, como en el método numérico, el elemento fin es un elemento, es un cuadrado perfecto, delta x igual a delta y. Se puede conseguir que delta y o delta x sea igual a delta y. Esa es una de las condiciones también, pero por la forma conseguir que delta x sea igual a delta y sería de un cuadrado curvilíneo. Hay zonas donde no se cumple esto, no, pero con ayuda de estas líneas, lo que se llama mapa de dos dimensiones. Bien, entonces esa es la forma de elaborar el mapa de dos dimensiones. Depende del valor de delta x igual a aquí, lo mismo que en el anterior método. Si elegimos un delta x igual a delta y grande, la cantidad de nodos internos va a ser pequeña, la información conseguida va a ser muy pobre. Pero si elegimos un delta x igual a delta y pequeño, la cantidad de nodos internos en el método numérico va a ser. Al resolver esas incógnitas que son las internas, vamos a tener mucha información. Entonces lo mismo pasa acá. Si elegimos un delta x igual a delta y pequeño, vamos a tener un mapa más completo. Pero si delta x igual a delta y elegido es grande, el número de isotermas tal vez 2, o tal vez 3, o tal vez 4. Y correspondientemente estas líneas que se refieren a flujos de calor va a ser más pequeño ese número. Entonces ese mapa va a ser aproximado. Si x igual al delta y es pequeño, el mapa completo. Pero por más que elijamos un delta x igual a, la forma de trazar es más personal. Una persona, un alumno, de cierta manera, un mapa diferente de otro. Propia del método. Pero vamos a ver cómo resolver esa inexactitud. Ahora, para el análisis vamos a recoger algunos parámetros. Por ejemplo, cuadrado curvilíneo nos va a servir para el análisis. Los curvilíneos que existen entre dos trazadas que representa senda de calor.
por ejemplo, de los cuadrados curvilíneos. Ahora, espacios comprendidos entre dos líneas se llama camino de calor. Una senda, y aquí tenemos otra senda, camino de calor. Entonces se llaman las o luz de calor, que para el análisis son importantes. Caminos de calor. Entonces, entre dos líneas que se llaman líneas de flujo de calor, que puede estar constituido por unos curvilíneos. Eso también se toma en cuenta mediante que es el método de mapas. El resultado obtenido es el resultado obtenido es la distribución de temperatura. Son resultados diferentes, pero ambos se complementan. Distribución de temperaturas. Ambos ser del método de mapas un método más exacto. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda? Bien, continuamos entonces. Bueno, aquí he explicado. Entonces, aquí tenemos un cuadrado curvilíneo donde tenemos isoteros, son las isotermas, y AC y BC son las líneas de flujo. La característica de este cuadrado del talle son normales. La intersección es de 90 grados. Aquí estamos explicando, entre dos tenemos una senda o camino de calor. Empezamos el análisis cuadrado curvilíneo. El calor que se transmite entre dos isotermas en un cuadrado se escribe como K por el espesor, talle por L constituye el área de transferencia. No perdamos de vista de que es una sección de un conducto. Por ejemplo, si es una sección cuadrada, entendemos que el conducto es de esta forma. Es decir, la sección interna a lo largo de este conducto o de acuerdo a su conducto. Internamente la sección es constante. Entonces lo que estamos viendo es digamos, se ha hecho un corte acá. ¿Y qué es lo que se observa? Es esta sección. Aquí estamos en esta sección. Por tanto, el área de transferencia de calor va a ser para el cuadrado curvilíneo por la longitud L. El conducto es una altura L.
manera entendemos la diferencia de calor. Para el cuadrado curvilíneo, una dimensión es delta Y y la otra es L. La altura, bueno, por la posición que esta forma geométrica sería altura. Si estuviese horizontal, estaríamos hablando de longitud del conducto. Imaginamos como una chimenea que tiene esta sección cuadrada, tiene una altura L. Por tanto, el área que se está, el área para el curvilíneo, el área de transferencia de calor es el producto del por L. Y esto es el área de transfer para el calor Q1 L. Por la diferencia de temperaturas, las temperaturas de las dos isótopos y sobre el espesor del. Entonces, este es el calor que se transmite al grado curvilíneo. Ahora, como la senda de calor es conformada por varios cuadrados curvilíneos, esta expresión es para un cuadrado curvilíneo. Hay una relación de temperatura sobre número de cuadrados. Es para un cuadrado. Cara al total de cuadrados de calor, sabemos que en una senda de calor, caras está una temperatura, cara está una temperatura T sub 0. Pero entre esas caras, la cara interna, la cara de la figura en la que nos estábamos basando, pero más o menos el criterio. En esa senda de calor, la cara real interna está la temperatura T sub I y la cara real está la temperatura T sub I. Entre T sub I y T sub 0 hay una cantidad de cuadrados curvilíneos. Esta relación cuenta. Existe una diferencia de temperaturas T sub 2 menos T sub 1 curvilíneo. Esta relación debe ser igual a entre T sub I y T sub 0, T sub I menos T sub I de cuadrados curvilíneos n. Entonces, esta es la cantidad de cuadrados que existe en la senda de calor. Entonces, el calor a través de, estamos escribiendo de esta manera, la hallamos lógicamente reemplazando para esta expresión y de esa manera tenemos la expresión de calor por para una senda en función de la diferencia y del número de cuadrados que existen en la senda. Y tenemos así una expresión de calor, unidad de longitud del conducto. K por la diferencia del número de cuadrados por una senda de calor. En la sección hay más de una senda de calor. Abarcar a todas las sendas de calor, si multiplicamos por la cantidad de sendas de calor, la X es para una sola senda de calor, calor para n sendas que existen, simplemente multiplicamos. De esa manera llegamos a una expresión de calor por unidad, que es función del número de sendas y el número de cuadrados líneos por senda. A se llama factor de forma para la conducción por geométrico. Entonces, este depende del mapa, depende de la construcción de la mapa, porque de esa exactitud vamos a tener también exacto de sendas y un número
exacto de por senda. En realidad, este indicador es un promedio, porque podrán imaginar que según las sendas de calor, no en toda cantidad de cuadrados curvilíneos, por ejemplo, observando esta aquí podemos encontrar 1, 2, pero este no es completo. Aquí aproximadamente 1, 2, aquí sí podemos decir que hay 5 cuadrados. En este no es completo. Aquí el cuadrado no es completo, casi es la mitad aproximadamente. Sí, podemos decir que hay 1, 2, medio. Aquí hay uniendo. Y así, este es el más crítico. Es decir, que hay 1, 2 cuadrados curvilíneos. Este ya supera a un cuadrado curvilíneo, podemos decir, más una fracción. Y este desglosar tal vez en 1 y 1 y medio. Entonces, aquí se hacen apreciaciones y de esa manera resulta que en cada senda de calor no existe el cuadrado curvilíneo, se va haciendo, podemos decir aquí hay, digamos, 1, 2, 3, 4, 6, aquí hay 5,5, aquí hay 5,2, aquí hay 4,3, entonces haciendo un promedio de cuadrados por senda, tenemos una cantidad que constituye el valor de esta expresión. Entonces, todo es cierto, está sujeto a una serie de errores. Decía, la persona puede, perdón, un momentito, puede dibujar el mapa, era un poquito diferente que otra persona, y de ahí puede resultar un factor. Entonces, es a una serie de errores. Bien. La exactitud depende de la exactitud del mapa. Entonces, mediante este método, el calor por unidad de longitud, y también se puede conocer el valor de las isotermas, de acuerdo a esta expresión. Entonces, de acuerdo a esta expresión, se puede conocer una isoterma desconocida, obviamente, para expresión. Por ejemplo, T sub 1 tendría que ser más de T sub I y T sub 0, además el número de... Y T sub 2 puede constituirse en una incógnita. Entonces, a través puede hallar el valor de las isotermas mapa, comprendidas entre T sub I y T sub 0. Entonces, con este método, dos resultados: el calor y el valor de las isotermas. Ahora, este método de mapas, convertir en un método exacto, complementando con el método, por el método, me explico. Hemos visto que con el método numérico podemos encontrar las temperaturas de los nodos internos. Entonces, vamos a suponer, por este método conocidos las temperaturas, digamos, de este nodo, las temperaturas de todos los nodos. Hemos resolviendo el sistema de ecuaciones las temperaturas de todos los nodos. Vemos los resultados. Podemos comparar
los valores, vamos a encontrar coincidencias de valores obtenidos. En ese análisis podemos encontrar que las temperaturas de este nodo, de este nodo y de este nodo son iguales. Y que la temperatura de este nodo, la temperatura de este nodo y de los resultados ópticos comparando nos indican que las temperaturas de estos nodos también de estos nodos. ¿Qué quiere decir esto? De estos nodos podemos trazar una isoterma, una gran exactitud. Hemos coincidido con los valores de temperatura de estos nodos, por tanto, una curva se constituye en una isoterma exacta. Estos nodos cuyas temperaturas coinciden lo mismo, podemos trazar una isoterma y por tanto esta isoterma ahora se considera exacta. Estas isotermas son exactas porque se basan en datos obtenidos a través del método numérico. Ahora, completo ya resulta más sencillo. Simplemente juntos trazamos líneas o curvas de que formen un ángulo de 90 grados. Y de esa manera obtenemos un mapa exacto. De ese mapa exacto podemos obtener el factor geométrico de una manera más exacta y obtenido por el método de mapas va a resultar ya no aproximado. De esa manera ambos métodos se complementan. Pero en sí, todos dependiendo de delta X igual a delta Y, puede resultar un método que requiera bastante tiempo o de un tiempo más o menos razonable, delta X igual a delta Y. Pero método, o es uno de los pocos métodos que existen para resolver problemas complejos de conducción permanente. Se pueden resolver, pero dependiendo de estos valores, puede ser bastante. Especialmente en el método podemos tener sistemas de ecuaciones de 10 o de 50, o entonces resolver un sistema de ecuaciones, digamos, de 100 o 200 toma tiempo. Con ayuda de los softwares se puede resolver en un tiempo relativamente corto. Pues todo depende también del empleo de softwares que ayuden a las resoluciones lineales. Eso lo vamos a ver con un poquito más de detalles. Bien, entonces, de estos dos métodos, el método numérico y el método de mapas, tenemos un problema. Dice, ecuaciones de la temperatura de los puntos nodales de una malla cuadrada 6 grados para una chimenea cuadrada como se ilustra en la figura. Su tal tiene conductividad térmica, temperatura interior uniforme de 300 grados y la exterior también uniforme de 100 grados Fahrenheit. Esta sería la sección de acuerdo a las dimensiones, es decir, las dimensiones de 16 pulgadas por 36 pulgadas, es sección cuadrada. La interna tendría dimensiones de 12. Entonces, el problema nos sugiere, digamos, no nos sugiere, pero tomamos un caso de
6 pulgadas. 6 por 6, todas las dimensiones. Delta X es 6 delta Y. Es decir, es igual a delta Y igual a 6 pulgadas. Y con estas dimensiones elaboramos la malla. Elaboramos la malla. Consiguiendo estos nodos internos serían A, B, C y sus simétricos. B', como es una sección simétrica, hay simetría B y B', y entre C y C'. La temperatura de C va a ser la misma que la de C'. La temperatura de B va a ser la misma que la de B'. Simetría, eso se podría simplificar el análisis. Entonces, sobre la explosividad de que todo es la media aritmética de las temperaturas de los nodos. Esta expresión la vamos a, bueno, escribimos esa expresión de esta forma. A ver, escribiremos de una manera clara tal vez, empezando con el nodo A. Es decir, nodo A, escribimos la expresión de la forma. 4 veces temperatura del nodo A va a ser igual a la suma de los nodos adyacentes. ¿Cuáles son esas temperaturas? ¿O cuáles son esos nodos? B'. Entonces la temperatura B' más la temperatura de este nodo cuyo valor es T sub I más el otro nodo es nodo B, la temperatura del nodo B, y más la nodo cuya temperatura también se conoce es T sub 0 más T sub 0 y más la temperatura de este nodo, temperatura también se conoce es T sub 0. Toda esta superficie exterior de temperatura T sub 0. Entonces, otra vez T sub 0. Entonces, resulta una expresión B' es igual a T sub B. Entonces, 2 veces T sub B. A ver, estamos en el nodo. T sub B' más T 2 veces T sub B. 2 veces T sub B. Más T sub I, conocido, y más 2 veces T sub C. ¿Y por qué la temperatura no debía ser solo 4 temperaturas? Pasando 4 veces la temperatura de A, es decir, temperatura de B' más la temperatura de B. De acuerdo, esto está de más, ¿cierto? Esto está de más. Entonces, a ver, haremos otra vez un repaso. Los nodos A son B', B, este nodo externo, ahora sí. Entonces, la temperatura de B' más la temperatura de B, más la temperatura de este nodo 0 y más T sub 0. Entonces, tendríamos 2 veces
más 2 veces T sub 0. Entonces esto está más 2 veces T sub 0. De esa manera conseguimos lineal donde existen dos incógnitas. Las incógnitas son la temperatura y la temperatura de B. Entonces estamos volviendo a plantear las ecuaciones. Primera ecuación. Segunda, para B. Voy a escribir acá. Segunda, para B. 4 veces la temperatura de B. A. Para B, este nodo es adyacente. Entonces, T sub I más la temperatura de C más la temperatura de este nodo que es externo y se conoce su temperatura T sub 0 y más la temperatura de A. De esta manera hemos conseguido una ecuación en la que tenemos 3 incógnitas. Segunda ecuación. Y para C, para el nodo, una tercera ecuación, 3. La temperatura del nodo C. La temperatura del nodo cuyo valor se conoce. T sub I. T sub I más. Aquí hay un nodo que es simétrico al nodo B. Podemos llamar B segunda. B, vamos a anotar la temperatura del nodo B segunda. B segunda. La temperatura de que se conoce es T sub 0. T sub 0. Y finalmente, la temperatura del nodo B, que es el nodo C. Temperatura B. Entonces, 4 veces la temperatura de C igual T sub I más la temperatura de B según igual a la temperatura de B por la simetría. Entonces, 2 veces temperatura de B, la temperatura de T sub 0. Tema o un lineal con dos incógnitas. Tenemos un sistema conformado por 3 ecuaciones lineales detrás ecuaciones lineales ¿cuántas incógnitas? Con 3 incógnitas. Un sistema incide el número de ecuaciones con el número de incógnitas, se puede. Entonces, el sistema de ecuaciones van a ser desconocidas. La solución de estas ecuaciones lineales va a ser las temperaturas
de los A, B y C. De esa manera, con este método, podemos conocer los nodos internos. Es cierto que es una información apenas de 3 nodos internos. Pasa en esta situación en que se ha elegido un delta X igual a delta Y de 6 pulgadas. Tendríamos si, por ejemplo, eligiese delta X igual a delta Y la mitad, 3 pulgadas, o 1 pulgada. Ahí sí habría más información de los interiores, es decir, de los nodos interiores, que se traduce en una mayor cantidad de nodos internos si eligiésemos. Por supuesto que la cantidad de ecuaciones planteadas también sería mucho más, y tendría que ser tal vez mediante un software. Existen softwares para resolver sistemas de ecuaciones. No es en realidad un problema. El problema es crear el sistema de ecuaciones y llevarlo al software. Entonces, se ve con claridad que podemos obtener más información, todo depende del delta X igual a delta Y elegido. En este caso es muy poca la información, apenas son de 3 temperaturas de estos 3 nodos A, B y C. Entonces se da la solución, dan los valores de los 3 nodos, estamos abajo. Temperaturas. La temperatura del nodo A, 140, la temperatura del nodo B, 183, como el nodo C, 191,7. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, aquí hay un problema propuesto. Esto es para que ustedes lo resuelvan. La sección cuadrada es de 36 del orificio, es 12 por 12, similar al problema. Ahora, delta X debe ser de 3 pulgadas, prácticamente la mitad. Lo que se pide es, por el método analítico, calcular las temperaturas internas, va a resultar más. Encontrar elaborar un mapa de 2 dimensiones y cuando se tenga el mapa ya exacto, completo, perdido en kilocalorías por hora y por metro. Entonces, es puesto para que, bueno, obviamente los que tengan ahí y van a tener una práctica de este tipo de problema, ¿no? Entonces, eso queda a voluntad de ustedes. Bien, sobre la hora, eso sería todo por la... Y con esto estamos concluyendo el tema de conducción permanente. La siguiente clase, es el siguiente capítulo, que es conducción no permanente. Entonces, todo por esta clase. Nos encontramos Hasta luego. De nada. Hasta luego.